Saludos, soy Alfredo de Mindalia y te doy la bienvenida al boletín para gente despierta. El mundo no está tranquilo ni estable, está tenso. Mientras la mayoría intenta seguir con su vida, los que quieren estar por encima de nuestros hombros toman decisiones que aprietan la economía, reducen márgenes de libertad y normalizan escenarios que hace poco parecían impensables. Europa cierra acuerdos que afectan gravemente a lo que comemos y a quién lo produce. Instituciones internacionales amplían su poder sin rendir cuentas a la gente común y vuelven a escucharse amenazas de guerra directa en distintas partes de este mundo de forma inminente. Pero no nos confundamos, nada de esto va de teoría ni de política, va de control, de miedo y de cómo las decisiones acaban llegando a nuestra vida diaria mientras los que deciden por nosotros inflan sus bolsillos o se van de rositas. En este boletín no vengo a tranquilizarte ni a alarmarte, solo quiero explicarte qué está pasando y por qué te importa, sin ruido y sin cuentos. ¡Comenzamos! La Unión Europea avanza con el acuerdo Mercosur, mientras el campo europeo se rebela. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países de Mercosur, que llevaba más de 20 años negociándose, ha entrado en una fase decisiva, justo en un momento de fuerte malestar social en el campo europeo. Bruselas defiende el pacto como una forma de abrir nuevos mercados, pero para agricultores y ganaderos el problema es mucho más concreto, porque implica competir con productos procedentes de países donde los costes de producción son más bajos y las exigencias ambientales, sanitarias y laborales no siempre son equivalentes. Esta percepción de competencia desigual es la que ha llevado a protestas en varios países, con tractoradas bloqueando carreteras, presión directa sobre gobiernos nacionales y un clima de tensión que ya ha llegado a las instituciones europeas, donde algunos estados y partidos anuncian recursos legales y mociones de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, por impulsar el acuerdo. Para la mayoría de la gente como nosotros esto no va de geopolítica ni de grandes tratados internacionales, sino de cuestiones muy cercanas como el precio de los alimentos, la viabilidad del empleo rural, la supervivencia de pequeñas explotaciones familiares y el modelo de producción que sostiene pueblos enteros. Si el acuerdo se aplica, tendrá gravísimas consecuencias sobre la economía local y la capacidad de Europa para garantizar su propia producción alimentaria. La cuestión de fondo es hasta qué punto las decisiones económicas que se toman a nivel europeo están alineadas con la vida real de quienes producen y consumen. Lo que hoy se negocia en despachos europeos puede acabar teniendo consecuencias muy graves en la vida diaria de millones de personas. Hay que ver el empuje decidido de la Comisión Europea a este acuerdo como una estrategia más amplia que desde hace años está transformando de forma profunda la agricultura y la ganadería europeas. Las instituciones comunitarias asumen que combinan normativas cada vez más exigentes, costes crecientes y apertura a importaciones más baratas que presionen a la baja a los precios internos. No están tratando de mejorar el campo, sino de reducirlo y hacerlo dependiente de grandes operadores, desmantelando la agricultura y la ganadería y empujando fuera del sistema a miles de agricultores y ganaderos con efectos directos sobre el empleo rural, la producción local de alimentos, los precios futuros y la capacidad de las personas para decidir de dónde viene lo que comen. Por otra parte, Rusia eleva el tono y amenaza con bombardear Alemania y Reino Unido si la guerra en Ucrania se prolonga. Está circulando con fuerza en redes sociales la advertencia de un asesor cercano al Kremlin, según la cual, si la guerra en Ucrania continúa, Rusia podría atacar directamente a Alemania y al Reino Unido. Un mensaje que ha ganado aún más repercusión después de que el periodista Tucker Carlson afirmara que Moscú estaría considerando seriamente esa posibilidad como parte de su estrategia de presión sobre Europa. Esta información se difunde en un contexto internacional extremadamente tenso. Para los ciudadanos, esta noticia nos lleva a intentar entender por qué estas amenazas se formulan ahora y a quién van realmente dirigidas. Rusia apunta a dos de los países europeos más implicados en el apoyo a Ucrania y al hacerlo desplaza el foco del conflicto desde el frente ucraniano hacia el corazón de Europa, recordando que la guerra no es un fenómeno aislado ni lejano, sino un factor que puede alterar la seguridad, la economía y la estabilidad política del continente.
Este mensaje cobra además un significado especial en un momento en el que Europa está especialmente vulnerable por su dependencia de Estados Unidos dentro de la OTAN. Las consecuencias prácticas de este tipo de discursos no se miden solo en términos militares, sino también en el aumento de la inquietud social, la justificación de mayores gastos en defensa, la normalización de un clima de miedo y la aceptación progresiva de escenarios que hace solo unos años parecían impensables. Desde una mirada consciente, conviene entender que estas declaraciones forman parte de una escalada verbal que precede a decisiones políticas que tienen efectos muy reales sobre la vida cotidiana, desde los presupuestos públicos hasta la sensación de inseguridad colectiva. Lo que la gente común como tú y yo puede hacer ante este tipo de noticias es mantener una actitud vigilante frente a cualquier intento de normalizar la idea de una guerra directa en suelo europeo como si fuera un escenario inevitable. Por otro lado, huida de capitales y avisos de ataque inminente a Irán por parte de Estados Unidos. Irán aparece ya como un país al borde del colapso, con señales que apuntan a una intervención militar inminente por parte de Estados Unidos. En las últimas horas se han acumulado informaciones que describen una salida acelerada de capitales por parte de las élites dirigentes iraníes, con datos que señalan que personas vinculadas a la cúpula del poder, entre ellas el hijo del ayatolá Jomeini y otros altos responsables, habrían transferido alrededor de 1.500 millones de dólares en apenas 2 días a cuentas de depósito en Dubái. Un movimiento que puede explicarse figurativamente como un intento de que las ratas se ponen a salvo ante un escenario de invasión inminente del país. A estos movimientos se suman mensajes sobre explosiones registradas en Teherán y referencias constantes a preparativos militares estadounidenses supeditados únicamente a condiciones logísticas y operativas, lo que refuerza la percepción de que el desenlace se sitúa en el terreno de cuenta regresiva. En el Consejo de Europa se avanza para castigar legalmente a padres y profesionales que no afirmen la identidad de género. El Consejo de Europa prepara una resolución que será votada este próximo 29 de enero en su asamblea parlamentaria y que, bajo el pretexto de combatir las llamadas prácticas de conversión, amplía el concepto hasta un punto que afecta directamente a la vida cotidiana de millones de personas, porque equipara el simple cuestionamiento de la identidad de género autopercibido con conductas potencialmente sancionables. Te lo traduzco a la realidad. Esto significa que padres que expresen dudas razonables sobre operaciones de cambio de sexo irreversibles, docentes que no repitan el marco ideológico oficial, o psicólogos, por ejemplo, que opten por explorar causas y contextos antes de afirmar una identidad autopercibida, podrían ser tratados como sospechosos o delincuentes. No estamos ante una medida de protección, sino ante un salto cualitativo en el control del pensamiento y del lenguaje, donde una institución supranacional pretende imponer por vía legal una única visión sobre cuestiones profundamente humanas, complejas y aún debatidas en el ámbito científico. Estos dirigentes no están resolviendo problemas reales, sino blindando una agenda ideológica desde arriba, usando el derecho penal como herramienta para silenciar el desacuerdo y disciplinar a la población, especialmente a quienes trabajan con menores. Para la gente común, esto es una amenaza directa a la libertad de educar a los hijos, a la práctica profesional honesta y al derecho básico a decir «no lo tengo claro» sin miedo a consecuencias legales. Lo que revelan estos movimientos es una élite institucional desconectada de la realidad social, dispuesta a sacrificar el sentido común en nombre de una supuesta protección que acaba convirtiéndose en imposición. Cuando las leyes dejan de proteger a las personas para empezar a castigar el pensamiento, no estamos ante un avance social, sino ante una deriva autoritaria que se disfraza de progreso y que, si no se señala con claridad, termina normalizándose a costa de nuestros derechos más básicos. La verdad es que no sé dónde vamos a llegar finalmente y me pregunto todos los días si estaremos haciendo lo suficiente para parar a todos estos locos y delincuentes de una vez por todas. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud busca ampliar su autoridad sanitaria global sin haber rendido cuentas por la gestión de la última pandemia de miedo global. El nuevo impulso de la Organización Mundial de la Salud para reforzar el Reglamento Sanitario Internacional y sacar adelante un tratado de pandemias llega sin que se haya producido una rendición de cuentas clara por lo ocurrido durante la crisis sanitaria reciente,
un hecho que explica buena parte del recelo social que hoy despiertan estas iniciativas. Entre 2020 y 2022 se tomaron decisiones de enorme impacto sobre la vida cotidiana de millones de personas. Confinamientos prolongados, cierres económicos, interrupciones educativas, restricciones de movilidad y medidas gravísimas obligatorias. Muchas de ellas justificadas en recomendaciones de organismos internacionales que después no fueron sometidas a auditorías independientes ni a evaluaciones públicas rigurosas. No hubo un balance transparente sobre errores, efectos secundarios, costes sociales o daños colaterales, ni responsabilidades políticas proporcionales al alcance de las decisiones adoptadas. En este contexto, plantear ahora un refuerzo del poder normativo de la OMS sin haber aclarado qué se hizo mal, quién decidió qué y con qué criterios, equivale a pedir confianza a ciegas a una población que ya pagó un precio muy alto. Para la gente común el problema no es la cooperación sanitaria internacional, sino la sensación de que las mismas estructuras que impulsaron medidas excepcionales sin control democrático suficiente pretenden consolidar este modelo para futuras crisis, reduciendo aún más el margen de decisión nacional cuando el miedo vuelva a imponerse. La ausencia de autocrítica y de responsabilidades asumidas convierte cualquier nuevo marco legal en una fuente legítima de sospecha, porque transmite la idea de que los errores no tienen consecuencias para quienes los toman, pero sí para quienes los sufren. Desde una mirada consciente, el debate no debería centrarse en si habrá o no nuevas pandemias, sino en si las instituciones que aspiran a dirigirlas han aprendido de sus fallos y respetan los límites soberanos individuales y nacionales. Reforzar poderes sin reparar antes las heridas del pasado no es una garantía de protección futura, sino la repetición de un patrón en el que la urgencia sirve para justificar decisiones irreversibles de las que luego nadie responde ni corrige y sobre todo paga y restituye. Hoy el mundo se está reconfigurando a marchas forzadas, aunque muchos que se llaman a sí mismos despiertos quieren seguir mirando hacia otro lado. Gobiernos que aprietan mientras hablan de seguridad, instituciones que prometen estabilidad mientras trasladan el coste al ciudadano, tecnología que avanza más rápido que la ética que debería acompañarla. Todo esto es lo que está pasando, nos afecta, dejándonos a todos con la incertidumbre del margen real que tenemos las personas normales que estamos en medio de este tablero global de miedo y desesperanza. Aunque personalmente creo que en estos momentos tan críticos la pregunta clave es ¿qué vas a hacer tú con lo que ya sabes? Gracias por estar ahí y permanecer despiertos. Si quieres más información clara, te recomiendo el nuevo canal de YouTube Noticias Despiertas, con la información que te interesa. Nos vemos en el próximo boletín para gente despierta. En un mundo acelerado que parece girar cada vez más rápido, descubrir tu propósito se vuelve esencial. Los días 15, 16 y 17 de enero, Mindalia reúne a especialistas de todo el mundo para ofrecerte respuestas profundas para tiempos extraordinarios. 3 días para aprender herramientas que te ayuden a superar desafíos, abrirte a nuevas oportunidades y alinearte con la energía de 2026. Recuerda quién eres. Recuerda tu misión. Para más información, escribe a congresos@mindalia.com o envía tu WhatsApp al +34 644 721 050. Te esperamos en Revela tu propósito en 2026. Un congreso de Mindalia.